Dios. Así ni más ni menos le vamos a dar tiempo al que va a traer la palabra a nuestro hermano Eduardo. Yo creo que el Señor ya está obrando en nuestros corazones. Vamos a poner atención a que el Señor tiene algo. Yo sé que tiene algo el Señor para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Así le damos tiempo a nuestro hermano Eduardo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dale fuerte aplauso al que vive, hermanos. Quiero darles una cordial bienvenida a todo el pueblo de Dios, a los que están presentes aquí en casa, aquellos que siguen, hermanos, sintonizando a través de las plataformas digitales. Queremos darle una cordial bienvenida y un saludo a la distancia. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. También queremos darle gracias a Dios por los siervos, hermanos. Sigamos orando por los pastores. Ellos todavía se encuentran allá en México. Reciban saludos de ellos. Siempre ellos, hermanos, al pendiente de la obra del Señor, al pendiente, hermanos. Que nada falte, pero vamos a seguir orando por los siervos de Dios que se encuentran allá también, hermanos, predicando y compartiendo la palabra. Dios está haciendo grandes maravillas a través de ellos. Amén. Así que vamos a seguir orando por los pastores. Y quiero felicitarle a usted que está aquí presente, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios, porque usted viene aquí a buscar una palabra rema, una palabra directa de parte de Dios. Y le aseguro que Dios no defrauda a nadie. Amén. Le aseguro que el que tiene hambre y sed de justicia será saciado de la palabra de Dios. Así que abre tu corazón, abre tu mente, porque yo te aseguro que Dios tiene una palabra para alguien. Si ese eres tú, dile: yo tomo esa palabra, yo recibo esa palabra de parte de Dios. Vamos a hacer una oración así, en reverencia, como estamos en la casa de Dios. Inclina tu rostro, hermanos, y vamos a elevar un clamor. Padre, una vez más, en la autoridad suprema del Señor Jesucristo, reconociendo que toda autoridad, dominio y potencia te pertenecen a ti, pedimos, Señor, que traigas un vislumbre en nuestras vidas y hables, Señor, al corazón, a la mente, con letras imborrables se queden agravados en el alma, en la memoria y en todo nuestro ser. Alimenta con tu palabra, Señor, nuestro espíritu, y permítenos ser receptores, Señor, escuchar, tomar, absorber, vivir, aplicar todo lo que tú nos vas a hablar. Y que cada corazón sea ministrado, Señor, y aquellos que a través, Señor, de las redes sociales escuchan este mensaje, de igual manera, hasta donde se escuche este mensaje, Señor, que traiga, Señor, un acto poderoso, un cambio radical, Señor, en sus vidas. Pedimos que seas tú rompiendo cadenas, toda atadura, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Declaramos cielos abiertos y declaramos que toda oposición, todo aquello que quiera, Señor, distraer a tu pueblo para que se distraigan, para que les dé pereza o sueño, en el nombre de Jesús, declaramos una atmósfera llena del Espíritu de Dios. Señor, declaramos reverencia, pero sobre todo tu gloria, tu poder, tu esencia, el genoma de Dios en este lugar a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Ocupe su lugar, por favor, hermanos. Quiero invitarle a que abra la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a estar tomando un pasaje de la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 13, del 1 al 29. Antiguo Testamento es el libro de los Reyes, es primero de Reyes 13, del 1 al 29. Esta historia, hermanos, que voy a relatarles a través de una palabra de Dios, un mensaje que Dios ha puesto en mi vida para compartirla con el pueblo de Dios. Por lo tanto, yo le pido a usted que preste la máxima atención, no al ser humano que se pone detrás de un púlpito, sino a la palabra rema, la palabra viva, que tiene el poder de entrar donde nada ni nadie puede entrar, a lo más profundo de la mente, del corazón, del alma y del espíritu. Es la palabra viva de Dios. Así que yo le quiero invitar, hermanos, a que preste mucha atención a lo que Dios va a hablarnos. El tema que Dios me daba para compartir con ustedes lleva por título: no te detengas. Ese es el tema: no te detengas. Ese relato de la Biblia no es una parábola, es una realidad existencial. Tal vez leída por muchos, tal vez no todos conocen este relato que vamos a continuación a escuchar. Vamos a examinar algo aquí, hermanos, fuera de serie. En Primera de Reyes 13, del 1 al 29, hay algo inusual, hay algo sorprendente, es algo increíble. Le voy a pedir, hermanos, si me puede dar un poquito de volumen aquí el monitor, please. Gracias.
es algo, hermanos, inusual, es algo fuera de lo común, algo que no se mira. Y yo le quiero invitar a que usted se meta a este escenario bíblico. Aquí podemos ver que hay un camino, hay un sendero, y cerca del camino, hermanos, o más bien ahí en el camino, se encuentra un asno, y a un lado del asno hay un león, y entre esos dos animales está el cuerpo de un hombre sin vida ahí en el camino. Pero si nosotros vamos a entrarnos a la escena y nos acercamos más, podríamos darnos cuenta de algo inusual, como les dije. El asno está tranquilo, el león está inmóvil. El asno no está asustado por el león no ataca al asno. El asno está como un soldado firme a un lado de aquel hombre caído, que su cuerpo está ahí tirado sin vida. El león está de pie mostrando su majestad, sin ser agresivo, sin rugir. Este hombre, hermanos, perdió la vida en ese lugar. Ahora vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó en ese camino? Vamos a ir a la historia bíblica. Todo comienza en el versículo 1 del primer libro de Reyes. Voy a darle lectura en el primer libro de Reyes 13:1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Ahí comienza la historia. Ese hombre vino desde muy lejos. Ese era un profeta de Dios. Al parecer, de acuerdo al registro bíblico en Primera de Reyes 12, si usted va un capítulo más atrás, ya no había profeta de Dios en Betel. Dios levanta a este profeta que desde Judá viajó para llevar una palabra de parte de Dios. El hombre tuvo que recorrer muchas millas. De acuerdo a la palabra de Dios, indagando y profundizando un poco, 152 kilómetros de viaje. Es un aproximado de 95 millas para dar una palabra de Dios, para dar un mensaje. En Betel se había corrompido el pueblo. La poca gente que tenía fe y confianza en Dios, que ellos habían presenciado que Dios los había sacado de Egipto, de la esclavitud, que los sacó de ese lugar donde estuvieron por más de 430 años. La palabra del Señor dice que se levantó un rey llamado Jeroboam, un rey malvado, un rey que cometió abominación delante del Señor. Él quiso ejercer lo que nadie se atrevió a hacer. Ese hombre había levantado becerros de oro y había creado altares o un lugar como un tipo templo, un edificio, un centro de adoración, donde él colocó esos becerros y se los presenta al pueblo y les dice: pueblo, adorad, estos son vuestros dioses que los sacaron de Egipto. Y el pueblo de Dios le había dado obvio la espalda al Señor y estaban adorando ídolos fabricados por manos humanas. Jeroboam, hermanos, no solamente los incitó, los condujo a la idolatría, sino que la aberración, el pecado de este hombre era tanto que él mismo levantó levitas, él mismo puso sacerdotes, como si él fuera un ungido de Dios. Él era un rey, pero él quiso ejercer algo, hermanos, que él mismo se atrevió a ofrecer sacrificio, quemar incienso. Él quiso ser rey y sacerdote, algo que no es común en la Biblia. El único, de acuerdo a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, se nos habla que el único que, hermanos, se hizo rey y sacerdote es el Señor Jesucristo. Él, como sacerdote, con un solo sacrificio fue y se ofreció a sí mismo como una ofrenda agradable delante de Dios para expiación del pecado de la humanidad entera. Jeroboam, él era rey, pero él no era sacerdote. Empezó a ofrecer incienso
hermanos, puso fiestas, inventó fiestas que no estaban dentro de la tradición hebrea del pueblo de Dios, fiestas paganas, religiosas, festividades. Y él, hermanos, usurpó, estaba ocupando un lugar que no le pertenecía. Había llevado al pueblo a la desviación. El pueblo estaba corrompido, el pueblo le había dado la espalda a Dios. Los levitas ya no adoraban a Dios. La gente no quería nada con Dios. Ya nadie quería adorar a Dios, nadie quería buscar el rostro de Dios. Y por eso Dios, desde muy lejos, le habla a un profeta. Y por cierto, de acuerdo a la Biblia, era un profeta joven. Palabra de Dios directa. Dios hace un contacto con él y le habla. La Biblia habla de este hombre y está en el anonimato, no da nombre. Este hombre, la Biblia dice que era un hombre que vino de Judá, un profeta, un varón de Dios, nada más. No da el nombre, está en el anonimato. Dios le habla y le dice: levántate y ve a Betel y lleva una palabra mía y profetiza en contra de Jeroboam, su reino, pero sobre todo profetiza contra el altar. Y dice la palabra del Señor, hermanos, este profeta joven obedece a Dios. Imagínense, hermanos, recorrer 152 kilómetros caminando, y Dios le da instrucciones de que él vaya en ayuno. Escuche, caminar 95 millas sin comer, sin beber, el desierto, el calor, la noche, el frío. No fue nada fácil para ese profeta joven, pero él obedeció. Él fue a llevar palabra de Dios. Y una vez que él llega, hermanos, donde está Jeroboam, con aquella valentía de parte de Dios, él viene y reprende a Jeroboam. Él viene y profetiza una palabra contra el altar. Dice: altar, altar, vendrán días que vas a ser derribado. Y él empieza a soltar una palabra que Dios iba a quitar toda la inmundicia y el altar iba a ser destruido, y que Dios iba a levantar un ungido que sería más tarde Josías. Y esa declaración del hombre de Dios enojó tanto al rey, que cuando el rey mira a ese profeta joven que suelta una palabra de Dios, se enoja. Es que cuando tú portas una palabra de Dios, no le va a agradar a mucha gente. Es que cuando traes una palabra de parte de Dios, a mucha gente no le va a parecer tu mensaje. Pero es mejor obedecer primero a Dios que obedecer a los hombres. La Biblia dice que se enojó tanto el rey que él grita y ordena que encarcelen a ese hombre, que lo arresten. Y cuando él, hermanos, levanta su mano y señala al hombre de Dios, la Biblia dice que la mano se le paralizó, quedó inmóvil. Porque es que cuidado cuando tú quieres atentar contra un ungido de Dios, contra un hombre que lleva una palabra y un peso de gloria. La Biblia dice que le quedó inmóvil la mano, y a causa de eso aquel monarca, aquel rey, quedó impactado, y luego el temor se apoderó de él y parecía que él se había arrepentido, y le dijo: por favor, varón de Dios, ahí lo reconoció, te pido que le clames a tu Dios para que él vuelva a mi mano a su normalidad. Y miren, la palabra del Señor dice que el hombre de Dios, aquel profeta joven, oró al Señor. La oración fue inmediata y la respuesta también. Dios le restauró la mano a Jeroboam, y eso impactó, hermanos, a toda la gente que estaba ahí. Todos quedaron impactados, y a causa de eso, hermanos, el altar también fue destruido. Fue una señal de parte de Dios. El altar cayó en pedazos, el hombre se paraliza de la mano, Dios se la vuelve a la normalidad, y se corre el rumor, hermanos, de lo que había pasado, que un profeta de Dios había venido de tan lejos para soltar una palabra de Dios. El rey, por supuesto, al quedar, hermanos, al mirar eso, le dice: te ruego que vayas conmigo a mi casa. Le ofreció dinero, le ofreció fortuna, le ofreció lo que él quería: acompáñame a mi casa y te daré recompensa. Le dijo: vive el Señor que yo no iré contigo y no recibiré nada. El hombre también le invitó comida y bebida. Él estaba en ayuno, recuerde. Le ofreció comida, le ofreció bebida, lo que él quisiera, pero el hombre le dijo: yo no iré a ninguna parte contigo, porque tengo orden directa de Dios de no comer
ni beber, porque todo en Betel, todo estaba contaminado. Pero vamos a ver, hermanos, los versículos 8 y 9, ahí nos habla de eso. Aunque me des la mitad de tu casa, no iré contigo, no comeré, porque Dios así me lo dijo. Dios, hermanos, cuando da una orden hay que obedecerla. Cuando Dios da instrucciones hay que seguirla al pie de la letra. Dios, por ejemplo, le había dado un encargo directo al profeta. A la mujer de Lot le dijo: no mires atrás. ¿Y la mujer qué hizo? Miró atrás. Ella pereció, perdió la vida. La palabra dice que al joven rico el Señor le dijo: sígueme. Y el joven rico no lo siguió, no quiso seguirlo. Entonces podemos ver en la palabra de Dios, de acuerdo al 13:10, se fue el hombre de Dios, despreció la invitación del rey, dio el mensaje y dice: yo tengo que regresar. Vine en ayuno, sin comer, sin beber, y Dios me dijo que no coma, no beba y que me regrese por otro camino. El verso 10 dice: se fue pues por otro camino y no volvió por el camino donde había ido a Betel. Hasta aquí todo marcha bien. Hasta aquí todo, hermanos, parece ser que todo va bien. Pero aquí vamos a ver ahora otro personaje que se nos presenta aquí en el versículo 11. Primera de Reyes 13:11. Nos habla de otro personaje. Es un viejo profeta que moraba en Betel. Vamos a leerlo. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Escucha esto. Los hijos de este profeta viejo que la Biblia habla, dice la palabra de Dios que cuando miraron quebrarse el altar, cuando miraron que ese hombre, hermanos, que el rey levantó mano y se le paralizó, y el profeta le oró a Dios, y miraron las señales, miraron el respaldo de Dios, quedaron impactados. Vienen y le cuentan a su padre, el profeta viejo. Así le dice la palabra del Señor. Entonces aquel hombre, hermanos, que escucha esa palabra, los hijos le dicen: él oró, la mano se restauró, el rey le ofreció riqueza, le ofreció esto, y él lo despreció. Y el hombre dice: yo tengo que hablar con ese profeta, yo tengo que entrevistarlo, yo lo voy a ir a convencer. Y los hijos le dicen: si el rey no pudo hacerlo, ¿cómo tú lo vas a convencer? De acuerdo a la Biblia, hermanos, y también al historiador Flavio Josefo, él da detalles acerca de ese profeta viejo. Flavio Josefo se refiere que era un hombre mentiroso, que era un hombre malvado, que era un falso profeta que Jeroboam tenía en alta estima, y que también el propio rey había sido engañado por este profeta, que se decía ser profeta de Dios, pero no lo era. Ese hombre ya estaba viejo y estaba enfermo, y cuando sus hijos le cuentan de las maravillas, él queda impactado y también a la vez sorprendido. ¿Cómo es posible que él haya hecho eso? A lo mejor el rey lo va a tener en más alta estima que a mí. Él tuvo muchas razones, hermanos, pero lo que sí nos damos cuenta es que este hombre viejo, el profeta que estaba ahí, era un ser falso, era un mentiroso. Se decía, hermanos, ser un hombre de Dios, pero no lo era. Entonces él le dice a sus hijos: prepárenme un asno y yo voy a ir detrás del profeta. ¿Por dónde se fue? Y ellos dijeron: se fue por aquel camino. Y podemos darnos cuenta que los hijos le ensillan el asno a aquel hombre, y él se va de camino a alcanzar al profeta joven de Dios que había venido desde muy lejos. La palabra del Señor dice que él va y si lo alcanza. Acuérdense que él iba en ayuno, estaba cansado, agotado, y la Biblia dice que lo encontró debajo de una encina o de un roble, debajo de un árbol. Oh, hermanos, qué bueno le hubiera sido a ese muchacho no haberse detenido jamás. Qué bueno hubiera sido para aquel profeta que no se hubiera parado, que no se hubiera quedado a descansar. Por eso Dios me dio el mensaje: no te detengas.
Si tú te detienes en el caminar cristiano, puedes morirte. Es que en el caminar cristiano tú no te puedes dar el lujo de dormirte. Es que en el caminar cristiano tú no te puedes dar el lujo de quedarte a medio camino dormido, dormida. Esta historia tiene que ver mucho con nosotros como hijos de Dios, que Dios te ha dado un llamado, Dios te ha dado una orden, Dios te ha enviado a un lugar, pero también Dios te dice que tú debes de marchar. La Biblia dice que tienes que tener los ojos puestos en Jesús y proseguir hacia la meta segura, marchar, caminar en el caminar cristiano sin que nada ni nadie te detenga, porque es peligroso detenerse en el camino. Lastimosamente, hermanos, este muchacho estaba ahí acostado debajo de un árbol cuando llega el profeta de Dios, entre comillas, y le dice: ven conmigo a mi casa, te ofrezco pan y te ofrezco bebida. El muchacho le dice: no puede ser posible eso. ¿Por qué? ¿Por qué no es posible? Y él le dice: yo tengo un mensaje directo de parte de Jehová, de parte del Señor, que yo no coma y que yo no beba. Y él le dice: déjame presento, yo también soy profeta como tú. Mire, al nivel que el hombre se pone. Se quiere comparar con un hombre de Dios cuando no era así, era un falso. Y él dice: yo también, al igual que tú, soy profeta de Dios. Y el muchacho se queda: oh sí. Dice: y vine por ti. Si yo me atreví a seguirte, es porque un ángel de Dios me habló y me dijo: síguelo y hazlo volver, que coma y que beba agua. Y el verso 13-19 dice que entonces aquel muchacho volvió con él. Qué tan importante es saber discernir la voz de Dios y los espíritus. Este es un mensaje para muchos de nosotros. Es que no todo el que te diga soy un hombre de Dios es de Dios. No todo el que te diga yo soy un profeta quiere decir que es un profeta de Dios. Hay muchos que dicen soy hijo, hay muchas que dicen yo soy una hija de Dios, pero no lo son. Y la palabra del Señor dice que aquel muchacho volvió con el hombre. Qué difícil es cuando tú pierdes sintonía con el Señor. Si Dios le había hablado directamente, hermanos, es que ¿qué es más poderoso? Escuchar la voz de Dios, que Dios te hable, o que un ángel te hable. Lo cual sabemos que es mentira. No había sido un ángel, era pura mentira de aquel profeta viejo. Ningún ángel había hablado. Y si así lo fuera, dice la palabra de Dios que aún si un ángel se te presentara trayendo un mensaje, hermanos, diferente a lo que Dios te dio, es contrario, eso no viene de parte de Dios. Es que Dios no se puede contradecir. Dios le había dado instrucciones y ahora resulta que viene y le cambia el mensaje y le dice: ve, come. Dios le dijo que no hiciera eso. Es que ¿a quién estás escuchando tú? ¿Estás escuchando la voz de Dios o estás escuchando la voz de un hombre? ¿A quién escuchas tú? ¿Escuchas al Espíritu Santo o a alguien que te profetice y te diga: así te dice el Señor y vas a ser bendecido y bendecida y prosperada? Y mucha gente quiere oír eso, y lamentablemente pasan los meses, los días y los años y la gente nunca recibió el cumplimiento de supuesta profecía. ¿Sabe por qué no pasó? Porque no venía de parte de Dios. Porque cuando Dios te da una palabra, la palabra se cumple al pie de la letra. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos dice que lo que pasó aquí fue terrible. Dios toma muy en serio cuando Dios te da un mandato, cuando Dios te manda a hacer algo y tú lo desechas. Es que, hermanos, puedes tener en poco que el que te llamó es santo, fiel y verdadero, y que a Él le agrada cuando usted primero le dice: Señor, yo te voy a obedecer a ti antes que a cualquier hombre. Aquel muchacho regresa, le ofrecen pan y come, quebró el ayuno. Le ofrecen agua y él bebe. Desobedeció a Dios. Y después de hacer esto, la Biblia dice que después de comer y de beber, tomó su camino nuevamente. Pero el profeta viejo, hermanos, ordena a que le preparen
el asno a ese profeta joven. Él recibe el asno, se va, y aquí viene lo que la palabra del Señor nos está hablando al principio del mensaje. Porque en ese camino estaba un asno firme, sin miedo, un león que no estaba atacando al asno, y los dos junto a un cuerpo sin vida. La Biblia dice que el muchacho se va, y dice la palabra que cuando se fue, un león lo encontró en el camino y lo mató. Su cadáver quedó tendido en el camino. El asno estaba junto a él de pie, y el león también de pie junto al cadáver. Ahora, en esa época, en ese tiempo, era muy común que los leones rondaran en esa parte de Palestina, de Betel, de Jordania y sus alrededores. El camino era muy peligroso, pero en esta escena nada es casual. Nada pasó por accidente, nada pasó por casualidad. El león primero tenía una misión, y la palabra del Señor dice que vino y atacó y mató a aquel muchacho, a aquel profeta joven. No atacó al asno. El asno tampoco tenía miedo del león. Como que si un mensaje, una orden específica tenía el león, y el león había obedecido. No se movía. Estaban custodiando aquel cadáver, aquel cuerpo sin vida. Y vamos al versículo 25. Vamos a ir ahí al versículo 25. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Miren nada más, hermanos. Oh, eso le pasó por rebelde. Sin embargo, él había sido el instrumento de tropiezo. Pero ¿sabía usted que Dios no dará por inocente a aquellos que hagan tropezar a sus hijos? Jehová le había entregado al león, hermanos, había quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová. El verso 27: y habló a sus hijos y les dijo: ensíllenme un asno, y ellos se lo ensillaron. Verso 28: y él se fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Qué tristeza tan grande, hermanos. Qué repugnio para el profeta joven terminar en una tierra lejana a la de él. Era una deshonra, era una vergüenza y era algo marginado que un hombre de Dios fuera enterrado en una tierra ajena. El cuerpo de él debería de estar en su tierra, con su familia, pero el castigo era de que él no fue ni digno de ser sepultado de donde él había salido. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? No es que Dios sea cruel, que Dios sea frívolo, que Dios sea malo. Es que lo que Dios nos está enseñando aquí, hermanos, es de que es peligroso detenerse en el camino. Lo que Dios está diciéndonos a nosotros es de que nosotros tenemos que escuchar a Dios. Si Dios es el que te está hablando y viene alguien con un mensaje diferente, tú tienes que desecharlo y tienes que honrar y obedecer a Dios y seguir las instrucciones de Dios. Porque si no obedece las instrucciones de Dios, como este profeta, hermanos, que ya tenía un mensaje de parte de Dios. Sabes que cuando Dios te da un mensaje, Dios ya te dio la salida también. Cuando Dios va a permitir que algo pase, antes de que pase, Él ya te dijo lo que tú tienes que hacer. ¿Y por qué viene la desgracia? ¿Por qué ronda la muerte? ¿Por qué viene el peligro? ¿Por qué vienen las consecuencias? Es porque nosotros ignoramos lo que Dios ya nos dijo. Y por eso perecemos en el camino. Por eso a través de este mensaje Dios te dice: no te detengas, avanza. Dios te dice: no te duermas. Dios te está diciendo: oh, tienes que escuchar mi voz. Dios te dice: tienes que obedecerme a mí.
porque Dios toma muy en serio lo que Él hace contigo. Cuando aquel muchacho dio la profecía y quisieron atacarlo, Dios rápido lo respaldó. Dios te va a respaldar. Pero cuando Dios ya no te va a respaldar es cuando tú ya desobedeciste a Dios. Por eso, hermanos, yo te tengo una palabra. Y el mensaje central en esta mañana para alguien es: no te detengas. Voltea a ver a tu hermano, dile: no te detengas. Voltéalo a ver. Voltea a ver a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, a quien esté ahí, dile: no te detengas. Es peligroso detenerte en el camino. No te vayas a detener. En el caminar cristiano, hermanos, usted no puede decir: bueno, me voy a agarrar un break. Como algunos dicen: me voy de vacaciones un tiempo, no voy a leer la Biblia, no voy a orar y me voy. Pero cuidado, en esa detenida que des, puede atacarte león y matarte. La Biblia dice que el diablo no es león, ruge como león, anda alrededor buscando a quien devorar. Si tú te duermes, si tú te detienes, hermanos, ese león puede atacar tu vida y te puede asesinar. Hay mucha gente que ya no quiere volver, no a la iglesia, sino a Dios. Hay gente que dice: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué busco? ¿Para qué sirvo? Es porque el león los tiene agarrados del cuello y ellos no pueden regresar. Ya no pueden, hermanos, venir. Por lo tanto, el Señor te dice: hermanos, no te detengas, avanza. No te detengas, hermanos, sigue avanzando. Y quiero narrarle lo siguiente, algo conectado a esto, es sobre Israel. Desde muy niños, la mayoría o la inmensa mayoría del pueblo de Dios hemos escuchado esta linda historia y la sabemos de memoria. Voy a relatar algo con esto, un punto esencial y central, contundente y preciso. Que cuando Israel sale con grandes señales, maravillas y prodigios jamás visto en el planeta Tierra, las plagas que vinieron, hermanos, sobre Egipto, las señales y las maravillas, a Israel en el desierto no le azotó, hermanos, el calor, porque Dios les traía una nube. Él traía frescura. En la noche no sufrió frío, porque Dios traía lumbrera para toda esa multitud. Los que iban caminando, la ropa no se le acababa, y conforme los niños crecían, el calzado crecía junto al pie. El pan, el agua no les faltó, porque Dios iba con ellos. Pero llega un momento tal y cual a nosotros en nuestras vidas. Llega un momento que, hermanos, el que viene detrás de ti, que te viene persiguiendo para ejecutarte, para matarte. Por eso usted ha escuchado, ¿verdad?, de parte de los siervos del Señor, del pastor, cuando habla, ¿verdad?, de lo que dice Juan 10:10, que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Es que hay enemigos invisibles que vienen detrás de ti, pero no son cualquier tipo de enemigos. Escuche, la Biblia dice que cuando Faraón fue detrás de Israel, él levantó generales, él levantó guerreros, él levantó un ejército especializado. Amén. No eran cualquier tipo de hombres y vámonos, esos 600, no, fueron 600 guerreros letales, hermanos, expertos en la guerra. Era pura gente especializada que, hermanos, salieron en esos carros detrás del pueblo de Dios. Y cómo el pueblo no se iba a desesperar si miraron que venían 600 hombres de guerra detrás de ellos. Y llega un momento, aparte del desierto, aparte de las rocas, aparte del camino áspero, que ellos se encuentran donde no hay salida. Ellos están rodeados. Solamente por delante les queda el mar y detrás el faraón con su ejército. Y la Biblia dice que ellos se desesperaron y clamaron a Jehová, y parecía ser que Dios no les contestó. Entonces Moisés tiene que darle una palabra: estén quietos, porque a esos enemigos que vienen detrás ustedes jamás los volverán a ver. Mire, Dios ya le estaba dando una promesa. Todavía no pasaba, pero sin embargo el hombre de Dios le dijo: esténse quietos, miren la gloria de Dios. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, que Moisés clamó a Dios. No dice ahí. Lo que sí dice es que Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Lo cual quiere decir que Moisés le oró. Entonces la palabra del Señor, Dios le dice: bueno, ¿qué estás haciendo? Es que hay veces que ya no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Es lo que Dios está enseñando ahí en Éxodo 14 y el 15. Es que hay veces que nosotros queremos orar, 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 que Dios conteste cuando Dios ya te dijo: avanza, ya no estés orando, ahora actúa.
Y la Biblia dice que Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara y abre el mar. Mire, dijo: abre el mar. Que no se supone que el que lo abrió es Dios, sí. Pero Dios, al que Dios pone y le da autoridad, hermanos, lo que Dios te da, el mar se te va a abrir a ti. Hermanos, si tú eres un ungido, una ungida, con un mensaje, con una palabra rema, con algo de Dios, Dios te va a abrir todos los obstáculos que se te presenten en tu vida, ya sea al frente, ya sea atrás, alrededor, pero Dios siempre te dará una salida. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y pasó algo extraordinario nuevamente aquí. Él extiende su vara y la Biblia dice que el mar empezó a retroceder. Un viento recio, un viento, hermanos, con gran estruendo iba enfrente, abriendo las aguas. Y Dios trajo eso, hermanos, no fue minutos. Lea la Biblia, fue toda la noche. Era un viento tan helado que iba abriendo el mar con gran estruendo, ruido, que Dios puso, hermanos, un búnker de contención a la izquierda y a la derecha. Y dice la palabra que al soplo de Jehová se cuajaron las aguas. O sea, el agua se puso dura. Y eso está también en Job, que al soplo del Señor se abriría al mar, las aguas. Eso pasó en el Mar Rojo. Y se puede imaginar un curioso, porque siempre hay curiosos, siempre hay clientes, ¿sí o no? Dice la palabra del Señor, hermanos, que ellos pasaron en seco. Antes de entrar, algún curioso tuvo que haber calado el agua y mirar hacia arriba. Se puede imaginar, hermanos, el agua tan alta. No cualquiera se iba a adentrar, usted lo haría. Dice: vamos a correr, que tal cae el mar encima, dijeron los hijos de Israel. Pero alguien tocó y dijo: es seguro, hay que caminar. Pero Dios le dice lo siguiente: el mar se abre. Y Dios le dice lo siguiente: ya está abierto, ahora dile a mi pueblo que marche. Dile a mi pueblo que no se quede parado. Dile a mi pueblo que no se detenga. Dile a mi pueblo que marche. Escuche, es que Dios a veces te dice marcha y nosotros corremos. ¿Y qué pasa cuando corremos? Nos cansamos en el camino. Es que muchas veces Dios te dice marcha y nosotros queremos correr. No es así. Escucha la voz de Dios. Dios le dijo: dile a mi pueblo que marche. ¿Qué es marchar? Es caminar firmes, firmes, tranquilos. El enemigo no te puede hacer nada. La Biblia dice, hermanos, que Dios trajo tinieblas. Mire, había una densa oscuridad con el ejército, que ellos no sabían ni a dónde iban. Y la Biblia dice que cuando ellos ya iban saliendo, Dios los permitió al ejército que se adentraran en el mar. Mire los milagros. El mar se abre. Si usted, hermanos, ¿cuántos han caminado en la playa, en la arena del mar? Alguien aquí, yo creo que la mayoría. Levante su mano. Si usted camina donde hay mucha arena, usted corra 100 metros a todo lo que dé, a ver dónde llega. ¿Verdad que no se puede? Es pesado. Israel llevaba ganado, todo tipo de ganado vacuno. Llevaba toros, ovejas, bueyes, camellos, etcétera, etcétera. Y no hubieran podido llegar muy lejos. Pero algo extraordinario: no solamente Dios quitó las piedras, no solamente Dios abrió las aguas, sino que toda la arena Dios le limpió el camino para que ellos fueran marchando seguros, sin cansarse, sin estorbo, sin detenerse, porque Dios es grande y solo Él hace cosas extraordinarias fuera de lo común. Dile a mi pueblo que marche. ¿Qué está diciendo en otras palabras el Señor? No te detengas. Israel se detuvo en el camino, hermanos. ¿Y qué vamos a hacer? Había muchos sepulcros allá. Nos trajiste a matar. Dios dice: no se detengan, no se vayan a detener, marchen. Y podemos darnos cuenta que cuando ellos salieron, aquí pasaron muchas cosas, hermanos, que a lo mejor no analizamos, porque solamente leemos mecánicamente la Biblia, así como va. Cuando ellos van saliendo, hermanos, el ejército enemigo va en medio del mar, dice la Biblia, y Dios empieza a cerrar el mar, pero de la mitad hacia donde venía el enemigo. De aquel lado el agua iba en seco y de este lado se venía cerrando. Cuando salió el último hebreo, entonces Dios cerró las aguas y se cumplió la palabra que soltó el siervo de Dios. Los enemigos que vienen detrás, que están ahora viendo, jamás los volverán a ver. Sí los vieron por última vez, pero miraron los cadáveres. Por eso el canto que hace rato cantábamos: cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Lo hemos cantado, pero ¿sabe quién compuso ese canto?
Lea Éxodo 15, lo compuso Moisés. Él cantó, hermanos, él echó, ¿verdad?, a la mar jinete y caballo con gran estruendo, con grandes maravillas. Jehová lo hizo con el soplo de su boca. Él abrió las aguas, se cuajaron. Dios es excelso, grande en maravillas. Su diestra es todo poder, porque Dios lo hizo. Por eso, hermanos, Dios nos está diciendo a nosotros: Dios te va a dar los recursos. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a dar los medios para que tú avances. Por eso le decía, dígale a su hermano: no te detengas. Si te detienes puedes morir. Si el pueblo se hubiera quedado paralizado y Dios le dice marchen, y ellos, yo me quedo aquí, ¿qué cree que hubiera pasado? El faraón venía detrás de ellos. Pero les digo una cosa, hermanos, con esto concluyo. Póngase de pie. Con esto concluyo. Hay lugares, escucha, iglesia, llévate esto contigo. Hay lugares que el faraón no puede seguirte. Voy a repetir porque aquí uno se durmió. Alguien dice, ya me voy ahorita, como unos taquitos, asada y guacamolita. Ok, voy a repetir esto. Hay lugares que faraón no puede seguirte. Si Dios te adentra en aguas profundas, hay lugares que solamente el faraón se va a quedar mirando cómo tú vas avanzando. Hay lugares, hermanos, si tú te adentras en la presencia de Dios, el diablo no te va a poder seguir. Los enemigos que vienen detrás de ti no podrán alcanzarte. Es más, ni se van a acercar, porque Jehová está como poderoso gigante. Así como Él puso una nube, así como Él puso fuego, Dios está contigo como poderoso gigante, hermanos, haciendo un bachado alrededor del pueblo para que marche, para que siga, para que no se detenga. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Alguien puede darle? Y mucha gente que está tirada ya inmóvil espiritualmente, con una herida de muerte, que el enemigo, hermanos,